Ok, el Decameron, una obra de Giovanni Boccaccio. Ok, dejemos esto claro otra vez. Esto no se supone que es un resumen del Decameron, sino que es una forma de ayudar a mis compañeros y a mí, que se supone que ya hemos leído el Decameron, pero necesitamos ayuda en todo lo posible. Ok, así que con eso empecemos. Saben, cuando yo nací, yo no esperaba vivir una pandemia. Yo no esperaba que un día me despertara y diga, wow, el mundo se está yendo al garete. Y bueno, creo que así es como debieron haberse sentido las personas en 1348, cuando la peste llegó a Florencia. Así empieza la primera jornada del Decameron. Giovanni Boccaccio nos recuerda en qué tan mala situación nos encontramos. Nos dice que sin importar lo que hacían o las medidas que tomaban, seguían muriendo gente. Esta gente tenía bubos en las ingles o bajo las axilas, y las manos y pies se les ennegrecía, u otras partes del cuerpo también, y antes de los 3 días caían muertos, escupían sangre y el aliento les olía muerto. No solo los enfermos la transmitían, sino transmitía la enfermedad lo que los enfermos tocaban. Y no es como ahora que si te enfermas tienes oportunidades de sobrevivir, no, allí en cuanto lo tienes, el pastor no te va a salvar, el médico no te va a salvar, estás muertísimo. De hecho, cuenta sobre que había personas que en la mañana se les veía bien, estaban desayunando normal, y en la tarde ya estaban muertos, estaban en muy mala situación. Quedarse en la ciudad era como una sentencia de muerte, los muertos se acumulaban, la peste se acumulaba, estaba más o menos en un caos, porque incluso las figuras de autoridad se morían. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando venga alguien a robar tu casa? Y cuando ese alguien entre a robar tu casa no te va a encontrar a ti, porque ya vas a estar muerto. Eran tantos muertos que los cadáveres se trataban como cadáveres de animales. Los ponían en una carreta, los botaban en unas fosas comunes, los enterraban y así con todos. Las ciudades quedaban casi vacías. Es en este contexto que 7 jóvenes mujeres se encontraban en la iglesia de Santa María la Nueva. A ellas las llamaremos Pampinea, Fiameta, Filomena, Emilia, Laureta, Nifile y Elisa. Pampinea dijo que debían escapar para salvar sus vidas, y esa es una gran idea, porque había mucha gente que lo que hacía es irse de la ciudad, irse a un lugar aislado, tranquilo, donde nadie les pueda encontrar, y atrincherarse y sobrevivir a la peste negra. ¿Y a dónde iban a escapar? Pues a los campos, y todas dijeron que era una gran idea. Pero Filomena dijo que iban a necesitar a un hombre como guía, y Elisa preguntó dónde encontrarían a un hombre adecuado. Y es en ese momento cuando 3 hombres jóvenes, Pánfilo, Filostrato y Dioneo, entraron a la iglesia. Pampinea sonrió por la buena fortuna. ¡Qué conveniente! Y ellas los abastecieron para que las lleven, y con sus cosas y unos sirvientes llegaron a una secludida, abastecida y preciosa villa que estaba en las afueras de la ciudad, en un lugar de la naturaleza, se podría decir un locus amenus. Dioneo dijo que podían alocarse y divertirse, pero Pampinea contestó que antes debían elegir a un líder. Este líder se elegiría por día y luego ella, elija a quien siga, para que todos tengan su turno en el cargo de líder. Filomena entonces le dio a Pampinea una corona de laurel y ella quedó como reina. Ella como reina dio unas reglas básicas, pero lo más importante es que todos se diviertan, y propuso que pasen los días novelando, contando historias, cada uno, y amablemente le dijo a Pánfilo que inicie él. Y, fuera del caos y de la muerte de la ciudad, empezaron así a divertirse. Y así comienza la novela primera. Había un señor en la ciudad llamado Cheparello, que todos conocían como Chepeletto, que era mercader y era un pecador, era nada devoto, mentiroso, no iba a ir a la iglesia y era un pecador en toda regla. Un buen día el señor Musciato lo mandó a recoger de los borgoñones los bienes que el señor Musciato había guardado. Allí fue,
donde nadie le conocía y tuvo la mala suerte de enfermarse en la casa de dos hermanos lombardos. Y ahora el problema era el siguiente: si Chapeleto se moría sin confesarse, pues ¿dónde le iban a enterrar? Y no podían confesarlo porque era un hombre demasiado malvado. Entonces, el buen Chapeleto tuvo una idea. Y cuando vino el fraile, él le preguntó si había pecado por cada uno de los pecados capitales. Y él dijo que sí, pero mintió en la severidad de esos pecados. Y contaba una historia donde quedaba bien y justo, y que su pecado más grande era que de niño maldijo una vez a su madre. El fraile se quedó impresionado y le dijo que vivió una buena y santa vida, así que no tenía que preocuparse de entrar al cielo. Chiapeleto murió y fue enterrado como una persona beata y ejemplo para todos. Se esparció la voz de su vida santa, entre comillas, y gente venía a verlo al velorio en la iglesia, y muchos lo llegaron a considerar santo por su vida tan inocente y libre de pecado. Creció la fama de la vida de Chiapeleto el Santo, y la gente llegaba a visitarlo de todos lados. Pánfilo dijo que si Chiapeleto se hubiera arrepentido frente a Dios, tal vez hubiera sido perdonado, pero que ahora seguramente su alma vagaba en el infierno, porque el Señor no mira nuestro error, sino nuestra pureza de fe. Entonces la reina Pampinia dijo que seguía Neifilé, y ella contó que en París el cristiano Gianotto de Chivigne intentaba convertir a su amigo judío Abraham. Ambos eran hombres nobles y justos, pero Abraham no se dejaba convencer. El judío un día le dijo que se iba a convertir, pero con la condición de que primero quería ir a Roma a ver al Papa y el alto clero. Gianotto se preocupó porque allí vería lo corrupto e hipócrita que era el clero. Y efectivamente, Abraham vio a los del clero y que verdaderamente eran hombres desenfrenados y pecaminosos, muy carnales. Y cuando volvió, le dijo todo lo que había visto, pero que de todas formas se uniría al cristianismo, porque si el clero actuaba así, como si quisiera eliminar el cristianismo, como si ellos quisieran destruir el cristianismo desde dentro, pero que esa religión seguía, sin embargo, creciendo, la fe cristiana iba llegando a más gente, es porque Dios mismo debe estar de su lado y debe ser la fe verdadera. Gianotto se sorprendió, pero estuvo feliz de llevarlo a bautizar, donde llamó a Abraham Giovanni, y fue luego un hombre bueno y valioso de santa vida. Y ahora en la tercera novela sigue Filomena. Ella cuenta que Saladino, después de batallas y hazañas, se estaba quedando corto de dinero, así que tuvo la idea de pedirle prestado dinero a un judío rico llamado Melquisedec. Pero Melquisedec era avaro, y Saladino no quería obligarle a que le dé el dinero, así que ideó un plan. Saladino le preguntó cuál de las tres religiones era la verdadera: la judía, la sarracena o la cristiana. Y Melquisedec, sabiendo que era una treta, le contó una historia. De generación en generación, un anillo bello se pasaba para marcar al heredero de una familia. Un día, el padre viejo, que amaba tanto a sus tres hijos, mandó hacer un anillo igual para cada uno, y cada hijo pensaba que tenía el anillo correcto. Lo mismo pasa con las religiones. Saladino vio cómo salió de su trampa, y luego Saladino le explicó su necesidad. El judío aceptó y se hicieron grandes amigos, y todo el dinero que le prestó fue pagado enteramente. El siguiente que le toca es a Dioneo, y él cuenta que un buen día, en un monasterio de Lunigiana, paseando estaba un monje, cuando se encontró una jovencita por ahí, y le entró un gran deseo carnal, así que la sedujo y la llevó a su habitación mientras los otros monjes dormían, y se produjo el amor. Pero justamente el abad pasaba por allí, y se dio cuenta. Pero el monje también se dio cuenta, porque escuchó los pasos del abad fuera de su habitación, y supo que los había visto. Así que ideó un plan. Fingió irse, y el abad entró al cuarto para ver quién era la mujer, pero con tan mala suerte de que le entró el deseo carnal, porque
Debe ser que la chica era muy linda y terminaron en el lecho juntos. Y el monje los vio. Así que, cuando el abad quería castigar al monje por su falta, él fue quien le recordó que el abad se acostó también con la joven. Entonces decidieron tener cautela y guardar silencio los dos. Y aunque sacaron a la joven, aún debe creerse que más veces volvió. La reina Pampinia comentó que vaya historia para contar frente a mujeres, y Fiametta es la que siguió, y dijo: el marqués de Monferrato se fue a ultramar en expedición cristiana. El rey de Francia iba a ir también, cuando le contaron que el marqués era muy buen hombre y su mujer era una increíble mujer. Y cuando el rey escuchó eso, deseó tener a la marquesa. Total, que fue allá a Monferrato y mandó gente a avisarle a la marquesa que mañana vendría el rey de Francia a almorzar. La marquesa se dio cuenta de las intenciones del rey, así que ideó un plan. Cuando el rey llegó, todos los platos que le servían eran con gallina. Le gustaba mucho la compañía de la marquesa, pero preguntó: ¿pero por qué tantas gallinas? ¿Es que aquí no hay gallos? La mujer le dijo: así como todos los platos se ven diferentes, pero siguen siendo gallinas, así las mujeres son iguales aquí que en cualquier parte. El rey entendió que no tenía esperanza con ella, así que tan rápido como llegó, comieron, se despidieron y se fue el rey. La que sigue ahora es Emilia. Ella cuenta que había un fraile menor inquisidor que le gustaba sacarle dinero a la gente, y encontró a un buen y algo crédulo hombre que una vez, cuando estaba ebrio, dijo: tengo un vino tan bueno que de él bebería Jesucristo. Y para castigarlo, entre comillas, por su falta, le hizo entregar dineros para salvarse de la hoguera, y encima le castigó con que debe ir a misa y reportar después con él. Después de misa, en el almuerzo, el hombre habló con el inquisidor y le dijo que teme por las almas de los frailes, porque oyó que os darán el 100 por 1 en el paraíso, y él vio como en la iglesia tienen tantísima sopa, pero sopa que es de mala calidad, que se le entrega a los pobres como si no costara nada, porque no cuesta nada. Es sopa que se le daría a los puercos. Cuando llegan al paraíso, los frailes tendrán tanta sopa que se ahogarán en ella. El inquisidor se avergonzó y los que escucharon al hombre se reían. Y se enojó tanto el inquisidor que le dijo al hombre que se fuera a hacer lo que quiera, sin más presentársele otra vez. El siguiente era Filostrato, que nos cuenta cómo el señor Cane de la Scala realizó una fiesta, pero la canceló, y como compensación le dio a sus invitados regalos y cosas, menos, por alguna razón, a Bergamino, que se quedó por días esperando que le den algo o que lo despidan. Bergamino tuvo que vender 2 de sus trajes para costear su estancia, hasta que un día, donde está a punto de vender el tercer traje para comer, el señor Cane lo vio triste, así que le preguntó qué pasaba. Bergamino le contó esta historia. Primaso era un maestro de la gramática, y todos conocían su obra, pero en persona no lo veían, así que él quedó pobre. Escuchó de un abad de Cluny que era bien rico, que daba de comer y de beber a quien sea que lo acompañe en la hora de comer. Así que se fue, llevando solo 3 panes, por si se perdía y le daba hambre. Llegó temprano y se sentó a esperar la comida. Cuando el abad lo vio, dijo: a este mendigo no lo conoce nadie. No le voy a dar nada, esperemos que se vaya. Y esperaron. Primaso se comió 2 de sus panes y estaba a punto de comerse el tercero, pero no se iba. El abad se dio cuenta de que estaba actuando muy avaricioso sin ningún motivo, así que le habló y se enteró de que el hombre era Primaso. Le dio comida, ropas nuevas, dinero y regresó a París a caballo cuando partió a pie. El señor Cane entendió y le pagó y restituyó sus trajes, dineros y un caballito.
le dio la libertad de quedarse o de irse. Creo que voy a cortar la grabación por aquí hasta luego de un rato, así que perdóneme si mi voz se escucha diferente cuando vuelva. Ok, seguimos. Nos habíamos quedado en la novela 8 y seguía Lauretta. Allá en Génova estaba Herminio de los Grimaldi, que era un hombre rico, más rico que cualquiera de Italia. Tenía tanto dinero, pero era avaro. No gastaba ni para sí mismo. Entonces todos le llamaban Herminio Avaricia. Llegó un valeroso hombre de corte que se llamaba Guglielmo Borsier. Antes los nobles como él eran virtuosos, pero ahora son cretinos. Guglielmo quería ver a Herminio porque escuchó que era muy miserable y avaro, porque no gastaba ni para su ropa ni para su comida. Herminio, que aún tenía algo de cortesía, lo invitó a una casa nueva que mandó hacer, y allí le pidió que, como Guglielmo había visto tanto porque viajaba mucho, que le muestre alguna cosa que nunca haya visto, porque necesitaba algo para pintar en la sala de su casa. Y Guglielmo entonces le dijo que pinte la cortesía, pues Herminio nunca la había visto seguramente. Y el señor Herminio se sintió tan avergonzado que le dijo que pintaría la cortesía de tal forma que nadie podría decirle que no la conoce. Y desde ese entonces, Herminio fue el hombre más liberal y más generoso, que honró a los forasteros y a los ciudadanos de Génova. Muy bien, seguimos con la novela 9. Elisa contó que por allá en Chipre una señora fue ultrajada por unos hombres criminales, y esta noble señora pensó en ir a reclamar al rey de Chipre, pero le dijeron que lo haría en balde, pues el rey era un cobarde y soportaba todas las injurias que le tiraban, y pues quien sufría de algún agravio se desahogaba en el rey. La señora fue donde el rey de Chipre y le dijo que le enseñase a soportar las ofensas como él lo hace, pues él es un muy buen cargador de afrentas. Básicamente le dijo que es un pusilánime en la cara. Y el rey se volvió un gobernante más firme, vengó la afrenta de la señora y se volvió severo contra quienes cometan ofensas en su reinado. Llegamos finalmente a la última novela, la novela 10, y la última en contar por el día de hoy sería la reina Pampinea. Nos dijo que allá en Bolonia vivía el médico maestro Alberto, que ya tenía 70 años. Vio en una fiesta a una señora viuda y se enamoró de ella. Todos los días pasaba por donde ella vivía con la intención de verla. La señora y sus amigas se dieron cuenta de esto y les resultaba gracioso. Un día lo invitaron con la esperanza de burlarse de él y le preguntaron: ¿por qué un hombre viejo como tú se enamora de la señora cuyos pretendientes son jóvenes, hermosos y corteses? Él respondió que así como las señoras comen mal los puerros por no saber, así de mal eligen los amantes por no tener experiencia y no saber. Las señoras se avergonzaron y entendieron la lección. La moraleja de esa historia era que tenemos que tener cuidado con lo que vayamos a decir, porque nosotros podemos terminar siendo los avergonzados. Y así termina por el día de hoy las novelas. Pampinea eligió como siguiente reina a Filomena y le dio la corona de laurel. Filomena dijo que el día de mañana el tema de las novelas será gente que contra todos los obstáculos haya llegado a buen fin, y todos aprobaron la idea. Dioneo pidió que se le deje contar las historias que quería. La reina lo concedió porque Dioneo era muy divertido para todos. Se levantaron y se fueron para empezar a divertirse juntos, de varias maneras. Llegando la noche, la reina ordenó que todos se fueran a descansar, y así lo hicieron, yéndose a sus recámaras. Y así termina nuestra primera jornada del Decameron.